¿Se está entendiendo, profe, o más o menos? Sí, sí, Ah, perfecto. Ya te puse para que puedas compartir. sale. ¿Se ve ahí? No, Ah, ahí no. no. Qué raro. ¿Y ahí, profe? Tampoco. No. ¿Ahora? Ahora sí. Ahí. Bien. Bueno, estaba en que Joaquín está enfermo, sabe que no le queda mucho tiempo de vida, entonces decide llamar a su familia eh, para pedir perdón. El primero en entrar es el nietito, Joaquinito, al que le dice que lo perdone por haberle hecho tanto mal a su abuelo, ¿no? Por haberle tenido celos y envidia desde temprana edad. Eh, el nieto con lágrimas en los ojos le dice que bueno, que sí, que lo perdona y se retira de la habitación donde está postrado Joaquín. Eh, luego entra Elena, su consuegra, prima consuegra, eh, y le dice, le va a pedir perdón y ella le dice, yo ya te perdoné hace mucho tiempo, quédate tranquilo, yo ya te perdoné hace mucho tiempo. Y entra la hija y Abelín, que entienden por todo lo que había pasado Joaquín, eh, y saben de los celos que tenía con Abel, también es perdonado. Y por último entra Antonia, eh, y Joaquín le pide perdón por no haber podido curarse con ella. Entonces le dice, cuando yo te conocí, vos me dijiste que me ibas a curar de los celos, de la envidia, y te pido perdón porque no fue así, porque yo nunca te quise. Eh, siempre estuve enamorado de Elena, esa es la verdad de Joaquín. Eh,
Entonces, cuando le vuelve a decir, te pido perdón porque yo no me curé, antes de terminar la frase, Antonia le da un beso en la boca y cuando termina de darle un beso en la boca, Joaquín muere. Y así termina esta novela que es fantástica. Si no la leyeron, se las recomiendo. Bueno, ahora voy a hablar de la estructura y del estilo de esta novela. Abel Sánchez, Historia de una pasión, está escrita en 38 breves capítulos. Se lee muy rápido, la verdad, y es buenísima. Eh, Cuenta la tensa relación entre Joaquín y Abel y se transmite al lector mediante tres recursos narrativos diferentes. Las intervenciones del narrador omnisciente en tercera persona, que no son muy abundantes, pero están presentes. Los diálogos entre los personajes, estos sí tienen una extensión considerable. Y los fragmentos de una confesión, que es el cuaderno o el diario en el que escribe Joaquín, que está escrita en primera persona, generalmente, no generalmente, por Joaquín Monegro, eh, y que están integrados a la narración. El reparto del texto narrativo entre estos tres elementos es irregular a lo largo de toda la novela, aunque lo que ocupa mayor espacio en el conjunto es el diálogo. Eh, el tema de amor por el nieto, que en un primer momento se presenta como la salvación del alma de Joaquín, termina por provocar el enfrentamiento definitivo, tanto entre Abel y entre Joaquín, ¿no? Que es lo que termina en la muerte de Abel en los brazos de, mm, de Joaquín. A estas secuencias principales se añaden elementos complementarios que son diálogos o fragmentos de la confesión, que en ocasiones ocupan un capítulo entero. La función de caracterizar a los personajes y profundizar el conflicto. Otro episodio separado de la trama central sirve de amplificación al tema central de la novela, que es especialmente la significativa citación de Caín de Lord Byron. Y bueno, esto es lo que había dicho al principio, que otros temas que se pueden ver reflejados eh, como secundarios de esta novela son la obsesión, la rivalidad y la búsqueda de la identidad. Y acá encontré, si me permite, em, un texto de Carlos Longus que se llama Introducción a la novela, que explica que la novela en cuestión la escribió Unamuno en una de las peores épocas de su vida. Esto es porque fue en plena guerra mundial, cuando se daba una fuerte disputa entre anglófilos y germanófilos, eh, y bueno, que es el leitmotiv de la novela, que el leitmotiv de la novela será el odio. Y ahí estamos, profe. Bárbaro, gracias. Si podés subir el Sí, archivo este, tu presentación a sí, la carpeta compartida, así también la tienen al alcance de tus sí, compañeros. subo los dos, profe, el Word y Buenísimo. el... Bien. Bueno. Bueno, muchas gracias por tu presentación. La verdad que estuvo muy buena. Hiciste una muy buena investigación, les pusiste con claridad, estuvo muy bien. Em, lo único que te diría es no contar tanto el argumento de lo que pasa, o sea, el argumento es lo que pasa en la novela, ¿no? Como enfocar más en el análisis de la novela. O sea, vos tenés que dar por sentado que todos lo leímos, aunque no sea cierto. Entonces, mínimamente puedes decir, bueno, trata de dos amigos que tienen tal rivalidad, uno está enfermo de odio y el otro, bueno, encima se casa con la mina que quiere, qué sé yo, después muere, bueno, como, pero mucho más breve para poder Sí, dedicar más tiempo a analizar
qué pasa con esa novela a nivel formal, por ejemplo, ¿no? Igual eso ahora lo vamos a hacer, pero estuvo muy bien, Mariano, muchas gracias, se notó tu trabajo. Gracias, profe. Yo, para estar al tanto, además de Mariano y de mí, ¿alguien más leyó la novela? Bachi, bien. Jessy y Antonella, no. No. Ok, bueno, tuvieron igual bastante con todo lo que contó Mariano. Pero les pregunto, por ejemplo, a los dos, a Mariano y a Vale, que sí lo leyeron, que sí la leyeron. No, no la leíste. Ok, entonces, vamos por otro lado. Entonces, una cuestión que es Perdón, yo esperaba importante. la presentación para leerlo. Ok, Ahora después lo voy a leer. ok. Una cosa que es importante marcar acá es que esta forma de escritura particular que tiene Unamuno en esta novela y en otras más, como son Niebla, La tía Tula, em, tienen una forma especial de estructurarse, y con esto hablo yo de análisis formal, tiene una forma que él busca a propósito, es una propuesta de él para escribir novelas, como una especie de oposición al realismo, ¿no? Pensemos en Doña Perfecta. Doña Perfecta, con todas sus descripciones, sus 500 millones ¿no? De páginas, que está todo muy narrado y muy descrito y que es larga y se toma su tiempo y qué sé yo. Y como bien dijo Mariano, esta es una novela que tiene 38 capítulos, pero que hay capítulos que son por ahí una carilla, ¿no? Son muy breves, que se leen muy rápido. Entonces, esta novela uno la puede pensar como algo bastante opuesto a la lógica del realismo, ¿no? De esos novelones largos que nosotros vimos con personajes, con sus psicologías, con la descripción de la ropa, del lugar, de las casas, de la comida, de cualquier cosa, ¿no? Acá no hay nada de eso. Él entonces se propone hacer algo diferente al realismo y así lo logra y le da nombre, lo llama Nivola o Nívola. Nívola, porque no tiene tilde, Nívola con B corta. En vez de novela, Nívola. Y entonces, ¿cuáles son las características de la Nivola? Bueno, algunas cosas que ya nombró Mariano. Por un lado, la predominancia de los monólogos y de los diálogos. En eso es un poco cercano a una obra de teatro. Si bien no lo es, sigue siendo una novela, porque hay un narrador omnisciente, como bien dijo Mariano. Pero no, ese narrador aparece muy poco. Si ustedes después cuando lo lean se van a dar cuenta, van a decir, esto es raro que estoy leyendo. ¿Por qué es raro? Bueno, es raro porque el narrador aparece muy poco para decir, bueno, dijo esto, pareció lo otro, pensó tal cosa. Pero en general son los personajes hablando o son las confesiones, ¿no? De Joaquín, como bien dijo, ese texto, esos textos que es una especie de diario, confesiones que van apareciendo. Entonces, está enfocada en la acción, más que nada, no tanto en la descripción ni nada de eso. Por eso hay poco narrador. Las cosas van sucediendo con lo que dicen los personajes. Y entró Joaquín y dijo esto, y el otro le contestó el otro, y él se enojó y salió, vino uno, el otro hizo esto, el otro. Así es atrás y atrás y atrás todo el tiempo. Entonces, lo otro que también es importante marcar, que es contrario al realismo que nosotros estamos viendo, que los personajes tienen muy poco desarrollo psicológico. ¿Sí? Es como que a esos personajes, excepto Joaquín, que está más interiorizado, es el punto de vista, es el de Joaquín, el de la novela, que sí sabemos más lo que le pasa, sobre todo porque tenemos las confesiones, ¿no? Donde él se explaya y cuenta lo que siente, lo que piensa, lo que quiere hacer, lo que no hace, bla, bla, bla. Del resto de los personajes no sabemos nada, más de lo que dicen, ¿no? Porque no hay un desarrollo psicológico de los personajes. Entonces, todo esto lo que termina generando es que se le dé más importancia al contenido y no tanto a la forma, ¿no? No hay tantos ornatos, no hay tantas otras cuestiones, sino que eso es más que nada es contenido, es mostrar una idea, básicamente, ¿no? Porque es una novela de idea en un punto. Quiere hablar de esa enfermedad que sufre Joaquín, que es la de la envidia,
en un punto podemos pensar que hay un cierto paralelismo entre esta enfermedad que sufre Joaquín, que lo pudre todo, con respecto a la situación española, ¿no? A la sociedad española, y a sus problemas y sus estrecheces de mira en un punto. Entonces la nivola es esto, es una especie de subgénero de la novela inventado por Unamuno, que desarrolló en otras novelas y que tiene todas estas características que yo les acabo de decir. Em, Hay un par de cuestiones que tenemos que tener en cuenta. Espera, antes de que tener en cuenta nada, voy a enchufar porque se va a quedar sin batería. Ahí. Bien. Yo voy a hablar sobre dos textos eh, sobre Unamuno, sobre Sánchez, uno de Juan Manuel Torres, que se llama Joaquín Monegro, el vano intento de liderar una pasión. Ay, se me abrió acá. Y el otro es Estrategias de revelación y ocultación. El primero es más breve la idea, las ideas que proponen, pero serían, el autor se va a enfocar en tres cuestiones. Por un lado va a hablar, que esto ya lo comentó bastante Mariano, en el contexto histórico, la importancia del contexto histórico. Eh, es un momento en el que se empieza a gestar una crisis que va a culminar con la guerra civil que empieza en 1936, ¿no? No nos olvidemos que en el 36 en España se entra en guerra civil, ¿no? Entonces estos son menos de 15 años, menos de 20 años antes de esto, y acá ya empieza a haber distintos problemas. El que señaló Mariano, que es la pérdida de las últimas colonias ultramarinas que tenía España después de la guerra con Estados Unidos. Y en un punto eso marca el fin del imperio español. A partir de ese momento España deja de ser un imperio, ¿no? Tenemos que pensar que España desde el 1500 es un imperio, ¿no? A partir del 1500 con la llegada a América y la expansión por distintas partes del globo españolas. Y este es el momento, es la estocada, o sea, España ya empieza a perder colonias, empieza a perder territorios, pero ahora es la estocada final, ¿no? Entonces, había como una gran sensación de frustración, de pérdida, de nostalgia, ¿no? Como, bueno, ¿qué vamos a hacer ahora? Éramos un imperio, uno de los imperios más grandes que hubo sobre la Tierra, y ahora hemos perdido todo. En el medio de esto se va a dar la fragmentación de los partidos políticos, que como ya sabemos, ¿no? Cuando hay una crisis los partidos políticos se fragmentan. Va a haber también en España un auge del anarquismo, muy importante, que tiene en consonancia con todo esto que estamos diciendo. Y pensémoslo nosotros también en la tradición de los inmigrantes que recibimos acá en Argentina, ¿no? De fines del siglo XIX y comienzos del siglo XX, que trajeron consigo los españoles y los italianos. Muchos de ellos eran anarquistas, ¿no? Eso lo sabemos. La tradición del anarquismo nos llega por esos inmigrantes. De hecho, saben que lo de los panaderos, los nombres de las facturas tiene que ver con eso. El gremio de los panaderos estaba compuesto principalmente por inmigrantes anarquistas. Entonces, por ejemplo, el nombre de las facturas, bolas de fraile, es un chiste, ¿no? De fraile como el cura. Eh, lo mismo el vigilante, para hablar de los policías, ¿no? Digo, bueno, en nuestro país quedó graciosamente en eso una marca en el rubro de las panaderías, de las facturas que comemos, que algunas tienen esos nombres tan particulares que tienen que ver con el humor anarquista. Después empieza a haber una mayor potencia de las organizaciones obreras, porque también hay un aumento de la pobreza, ¿no? Entonces, imagínense que España era un cóctel medio explosivo en ese momento. Más, también como mencionó Mariano, lo que estaba contando, hubo una revolución en Rusia, hubo una Primera Guerra Mundial, ¿no? Digo, era un momento muy especial.
Otro tema que tiene en consideración este autor, bueno, empieza a hablar, que después vamos, si llegamos, vamos a hacer un poquito un videito de la generación del 98, ¿no? Eh, que como dijo Mariano, bueno, eran opositores al gobierno, tuvieron problemas con Primo Rivera, eh, y lo que estos autores en un punto traslucen es angustia y dolor por la situación española, y se les mezcla una crítica con un amor muy fuerte por España, ¿no? No son que ellos directamente cancelan España o no tienen interés, sino que justamente ese dolor parte de un amor muy profundo por su tierra y por ver el estado en el que se encuentra. Eh, lo que nombró Mariano en relación con lo de el exilio, él estuvo un poquito de tiempo en París, pero fue un exilio dentro de España el de Unamuno. Lo mandan a una isla que se llamaba Fuentevera o algo por el estilo. No es que lo sacaron del país totalmente, sino que lo sacaron creo que en ese momento estaba en Salamanca, me parece, y lo sacan y le dicen, bueno, tenés que renunciar a la universidad, tenés que renunciar a todo, y lo mandan a un pueblito de miércoles a quedarse en ese pueblito, que es una forma de jorobarle la vida. O sea, nadie lo iba a matar en ese pueblito ni nada, pero él había dejado más o menos de toda su vida atrás y toda su potencia intelectual y política, ¿no? Entonces es un destierro interno Sí, en su mayoría. estaba en la Universidad de Salamanca. Lo que no pude encontrar a dónde lo destierran. Yo pensé que era fuera Fuentevera, de España. claro, Claro, yo no, pensé que era fuera de España, pues no, lo no mandan, lo pude creo que se encontrar. llama Fuentevera o algo así, no me acuerdo exactamente el nombre. Eh, Otra cosa que mencionó Mariano es lo de la intrahistoria, ¿no? Esa propuesta, o sea, tenemos que pensar, como bien dijo, perdón, pero estoy incómoda, me quiero sentar de otra manera. Tenemos que pensar que Unamuno, como bien explicó Mariano, era un tipo muy formado académicamente, ¿no? Y formado no solo en la literatura, sino también en la filosofía. Y eso es algo que se puede ver en estas obras porque realmente son obras que hablan de el pensamiento, son obras de ideas. Y él por eso además, o sea, se crea un género, digo, ¿no? Para mí estas cosas tienen que ver con eso, con decir, bueno, la novela es esto, esto y esto, y yo lo que quiero hacer es otra cosa, le voy a poner un nombre, como alguien que tiene como una mente muy programática con respecto a su escritura, y a lo que quiere decir y a lo que quiere hacer. Lo de la intrahistoria, que es un nombre que le pone Unamuno, una idea de él, es básicamente, él lo que propone es que se puede conocer la intimidad española a través de los pueblos. En los pueblos, en los pequeños lugares, son los espacios donde uno puede conocer realmente lo que es España, lo que es el hombre hispánico. Y eso es lo que a él le interesa, no el hombre en general, como un universal, ¿no? Que eso lo escuchamos mucho en filosofía o en derechos humanos, el hombre, que ahora salíamos bueno, los hombres y las mujeres, ¿no? Pero bueno, el hombre en ese sentido, sino que él lo que le interesa no es esa historia general y universal, sino verla desde el punto de vista español. Porque en un punto calculo que entiende que no es aplicable o que no es lo mismo, o que para entender el desastre español es necesario ver cuál es la idiosincrasia propia del pueblo español. ¿Se entiende eso? Entonces lo de la intrahistoria es una historia hacia adentro de dónde? Hacia adentro del país. ¿Sí? Y no solo hacia adentro del país, sino que la va a ir a buscar también a los pueblos, a los lugares como más típicamente españoles, si se lo quiere pensar de alguna manera. Entonces esa sería la tercera idea, es la de la intrahistoria, que es como cuál es su idea del hombre, ¿no? La que le va a enterar es la que está enlazada con su país. Tenemos que pensar también que este texto, en un punto, y vos lo mencionaste, que él era lector de Kierkegaard, ¿no?
Kierkegaard es el filósofo, un poco el precursor del existencialismo. No sé si alguna vez escucharon hablar del existencialismo francés, sobre todo con Camus y Sartre y demás, ¿no? Que también era, bueno, Sartre era filósofo, ¿no? Camus era novelista, pero también había estudiado un poco de filosofía. Y esta idea de pensar eh, filosóficamente, pero desde la existencia humana, ¿no? ¿Cuáles son las condiciones de existencia? ¿Cuáles son las posibilidades de la existencia? No al hombre, y eso es un paso, y eso viene de Kierkegaard, pero no al hombre, como por ahí lo puede pensar una tradición más antigua como la griega, ¿no? Pensar al hombre como una especie de entelequia y verlo medio como ¿cómo decirlo? Como sin nada a su alrededor, ¿no? Como el hombre como una cuestión sola y cerrada sobre sí misma. Y el existencialismo lo que hace en un punto es poner al hombre en el medio de todas las fuerzas sociales que lo configuran, ¿no? Esa es la idea del existencialismo. Entonces, no se puede pensar no, no es que no se pueda, no nos interesa pensar al hombre solamente como una cosa separada del mundo, que es un poco la tradición más fuerte de la filosofía anterior, ¿no? Como decir, bueno, que es un hombre, un ser pensante, que ese, ¿no? Como ese tipo de cuestiones, sino acá verlo inmerso en su contexto. La frase es, a ver si me viene a la cabeza si no la googleo, es lunes y es un poco tarde, pero es el hombre es, la voy a decir mal, la quiero buscar bien. Déjenme. Si no sirve, después la busco mejor. Acá. La frase de Sartre es, cada hombre es lo que hace con lo que hicieron de él. Cada hombre es lo que hace con lo que hicieron de él. Es decir, tiene una doble cuestión. Primero, entiende que el exterior modifica y moldea a la persona. Pero eso sería medio del orden del destino. Entonces, nada, el afuera me pasa por arriba y yo no puedo hacer nada con eso. Pero entonces él por eso dice, es lo que hace con lo que hicieron de él. Si bien el exterior, la cultura, la sociedad, lo que sea, te moldea, el hombre también tiene la capacidad de hacer algo con eso. ¿Se entiende? Entonces no es totalmente, porque si no lo otro sería un determinismo. Ah, listo, vos naciste acá o te pasaron estas cosas, pumba, sos esto. ¿No? Sos un loco, o sos un ladrón, o sos una mala persona. No, bueno, dentro, no, tampoco irnos al otro extremo, de decir como, que sería como la visión más de los yankees, el self-made man, que a mí me pone loca esa idea, ¿no? Como que no, las personas pueden ser exitosas por sí mismas, mira este tipo, Bill Gates con $500 en un sótano, hizo Microsoft y es uno de los hombres más importantes y ricos del mundo. Y eso es una estupidez grande como una casa. Porque si vos agarrás a un niño en Santiago del Estero y le das $500, no se va a convertir en Bill Gates. O hay muy pocas posibilidades de que se convierta en Bill Gates. ¿No? Entonces digo, lo que es interesante del existencialismo es que entiende estas dos versiones. Hay un desde afuera que te moldea, pero también hay una capacidad propia de trascender eso o de hacer otras cosas con eso y no lo que el afuera te está indicando que tenés que ser. ¿Sí? Entonces digo, esto es interesante para pensarlo en relación con esta obra y con lo que nos plantea Unamuno, ¿no? Como esta cuestión de el ser y las posibilidades que tiene de trascender como ciertos impedimentos. Em, y esto también lo podemos pensar en relación a la angustia existencial de Joaquín. Joaquín lo que tiene es una angustia existencial que, no está, que nunca él logra
acomodarla de una manera que sea más productiva, ¿no? Porque lo único que hace es enfermarse él toda la vida y enferma un poco también a los que tiene alrededor, que bastante paciencia le tienen, ¿no? Porque la mujer también es para matarlo, digo. Entonces, acá hay un problema existencial que él no logra trascender y hacer, y que recién quizás lo podemos pensar al momento antes de morirse, que es cuando se disculpa con todo el mundo, pero le llevó llegar hasta al borde de la muerte para poder hacer ese movimiento, ¿no? Entonces, en ese sentido se puede justificar el decir que Joaquín de lo que sufre también en un punto es de una angustia existencial. Bien. En el otro texto, en Estrategias de Revelación y Ocultación, es interesante que si bien nosotros dijimos que se quiere separar del realismo y del naturalismo, que son cuestiones que estuvimos viendo, hay vestigios de ciertas miradas que tienen que ver con lo naturalista, ¿no? Por ejemplo, la imagen del pus. Vieron vieron no, vos, Mariano. Que él habla en un momento como de la gran enfermedad nacional, él va a hablar ahora voy a buscar el libro, va a hablar, muchas veces hace como comparaciones o analogías con un cuerpo enfermo, habla mucho de enfermedad, ¿no? Como de ese odio y de esa envidia, como una especie de enfermedad, de un cuerpo enfermo, él de hecho termina siendo médico, ¿no? Digo, todas estas cuestiones que son más ligadas a la imaginación realista y naturalista específicamente, acá Y están cuando le tratadas de dice a otra la manera. hija, por ejemplo, cuando le ¿Cómo? dice a la hija, que cuando le dice a la hija que ella se va a meter en el convento, le dice, si yo te digo que tengo lepra, sí, Ahí lepra. está, Si la soy un lepra. leproso, ¿qué harías vos? No, si vos sos leproso, yo me quedo a tu lado a cuidarte. Sí, Como que siempre exacto. está presente. Sí, es el imaginario ese, o sea, si bien él quiere hacer otra cosa, eh, claramente nunca son cortes totales. Si es imaginario, cientificista y no sé qué, eso va a seguir funcionando, ¿no? Esperen, que vuelvo acá. Entonces, en relación con todo lo que estuvimos viendo, este autor lo que va a decir es que, bueno, ¿cuál es el objetivo de la generación del 98? Explorar el alma humana para comprenderla y regenerarla. ¿Por qué la generación del 98 estaría interesada entonces en explorar el alma humana para comprenderla y regenerarla? ¿Por qué les parece? De acuerdo a lo que estuvimos diciendo. Y tiene que ver con esta idea del existencialismo que recién estuvo nombrando, explorar el alma humana para comprenderla era y explorarla, no, y reformarla. Regenerarla, sí. Por ahí tiene que ver con eso también, ¿no? Empezar a uno también a como a reorganizarse o Sí, armarse. como programa, claro, a nivel, a nivel nacional, como España está Y diezmada, eso, aparte no estaban digo, no sé si estoy, perdón, estoy muy cansada hoy. tranquila, todos. Eh, no estaban en guerra ellos, no había pasado la Primera Guerra Mundial, Sí. o yo, vos no dijiste eso, Mariano, Sí, el texto es había de pasado. 1917. Sí, estaba terminando la Primera Guerra Mundial, estaba la revolución en Rusia, había terminado la guerra con Estados Unidos. Por ahí tiene que eh, ver con eso de reorganizarse, de rearmarse. Después de un periodo posguerra, todo queda desolado también. Entonces, desde la persona, rearmarse como persona, y desde lo contextual, reorganizarse, ¿será? Sí, sí, tiene que ver con eso. No digamos posguerra porque esto es del 17, todavía no había terminado. La No guerra había termina terminado la en guerra. el 19. Perdón.
pero sí esta idea de un mundo medio devastado y de una España especialmente devastada, porque además del quilombo internacional, España ya tenía sus propios quilombos, ¿no? Como estuvimos diciendo. Entonces digo, la idea esta de regeneración y de conocer cosas tiene que ver como una forma de decir, bueno, tenemos que rearmar España. Entonces, ¿por qué no fue tan mal? ¿Qué fue lo que hicimos? Que perdimos un imperio, que nos está yendo mal en todo sentido, que tenemos todos estos problemas que yo y Mariano estuvimos mencionando antes. Bueno, entonces primero conozcamos qué es el ser español y a partir de eso podemos ver cuáles son los errores, cuáles son los problemas y cómo regenerarlo. Y él va a hablar, lo vamos a leer ahora si tenemos tiempo, vamos a intentar leer el prólogo que iba a hablar de la envidia como la lepra nacional española, ¿no? Y esto por ahí va a quedar un poco más claro. Em, este autor también lo que va a decir es que hay muchos autores que sostienen que Joaquín y Abel representan como dos Españas, la España del pasado que ha perdido todo y la que no sé qué, dice que eso es reduccionista, no tiene que ver con eso. Sí lo que va a marcar, y este es otro análisis formal, es que a mayor sufrimiento y tormento de Joaquín, hay un mayor ocultamiento del personaje de Abel. Que eso, algo de eso dijo Mariano cuando dijo, bueno, se llama Abel Sánchez, pero en realidad el protagonista es Joaquín, no es Abel, ¿no? Que eso es una cuestión medio extraña que aparece en la obra. Como bien dijo también Mariano, hay ciertos recursos, los vamos a repasar, los recursos narrativos que operan en la novela. La confesión, que tiene como efecto darle más realidad e interioridad a los personajes, estos personajes que ya dijimos que si no, no los conoceríamos mucho. Entonces la confesión lo que hace es permitirnos conocer en mayor profundidad a Joaquín. También muestra, la confesión en un punto hace que la novela sea legible, porque imagínense, bueno, ustedes que no la leyeron, pero después piénsenlo cuando lo lean, si no estuviera la confesión y estuvieran solo los personajes hablando, Joaquín sería insoportable, uno no soportaría leerlo, porque lo único que lo vería es haciendo las cagadas que hace y maltratando a la gente, ¿no? Y siendo envidioso y siendo mezquino. En cambio, las confesiones muestran que él sinceramente está luchando contra la envidia, aunque no gane. Y eso hace que sea un personaje como, si Unamuno no hubiera puesto la parte de las confesiones, sería un personaje insalvable y la novela fracasaría, porque nadie aguanta leer una novela entera de un tipo que está todo el tiempo siendo un mezquino, ¿no? Y medio que pudriéndole la vida a todo el mundo. Entonces es interesante pensar cuál es la función que cumple dentro del texto las confesiones. Pero hay algo interesante de las confesiones, que eso también es importante, por eso yo insisto con el tema del análisis formal. El narrador en un momento dice que las confesiones fueron escritas después de los hechos. Él no escribía al mismo tiempo de lo que pasaba, sino que después de todo lo que pasó, él se sienta a escribir sobre su vida. Y esas confesiones están dirigidas a su hija. Estos dos hechos, que están de hecho medio hacia el pasar en la novela, son importantes porque ahí muestran que esas confesiones están condicionadas por la memoria, porque no fueron escritas en el momento en el que sucedieron las cosas, ¿no? Entonces hay que pensar que ahí hay una reescritura del personaje de Joaquín, ¿no? Que hay una distancia temporal entre los sucesos y esas confesiones, y que además se lo estaba dedicando a su hija, con lo cual podemos creer que el personaje hubo cosas que mejoró, emitió, sacó y demás, ¿no? Otro recurso es claramente, bueno, la focalización en Joaquín. Nosotros sabemos que tenemos distintos tipos de narradores y demás, pero también es importante ver en cuál es la focalización de una obra que leemos. En este caso están enfocadas en Joaquín. Lo siguen a él. Es el único personaje del que sabemos un montón de cosas. De los otros personajes no sabemos casi nada, más lo que dicen, solo lo que dicen y nada más.